para recibir tu palabra. Nunca jamás salgo de aquí siendo la misma persona. La palabra del Señor que yo recibo hoy me cambiará, me transformará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Les bendigo, mis hermanos. Es un honor nuevamente estar aquí. Pueden sentarse. Vamos a compartir la palabra del Señor en Mateo 6. Ya les vamos a decir que Mateo 6, el famoso Sermón del Monte, o una parte de él. Amén. Una costumbre, a uno le enseñaron a hacer eso, pero entonces nombrar el tema o el título. Yo le puse por nombre, ¿quién te paga? Así, ¿quién te paga? Y leemos Mateo 6, el versículo 1, perdón. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Seguimos el 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a saltarnos, porque ahí viene el Padre Nuestro, y ese no es el tema de hoy. Leemos el versículo 16. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino solamente a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Cuando Jesucristo estaba hablando de este tema, estaba dando el Sermón del Monte. Había una cantidad de personas escuchando el mensaje del Señor Jesucristo, y en su mayoría estas personas eran personas de la sociedad común. No habían reyes, no habían personas de sociedades altas, sino la mayoría eran pescadores, trabajadores. Todos los que estaban escuchando sabían de qué estaba hablando Jesús o por qué Jesucristo utilizaba estas palabras. Todos ellos sabían qué significaba recibir el pago. En la sociedad que Jesucristo estaba predicando, él utiliza algunas palabras que en griego no las sé de pronunciar, así que voy a decir nada más lo que significa. Bueno, dice, cuando el Señor Jesucristo está haciendo una descripción de cómo se comportaban ciertas personas dentro de la comunidad. Habla de los hipócritas que cuando ayunaban, se dice que mostraban a todo el mundo que ayunaban, se echaban ceniza y se dice que desnudaban su rostro. Los que daban, dice que cuando iban a dar la limosna, hacían que la gente hiciera fanfarria y anunciara que él iba a dar para que todo el mundo lo viera, igual que cuando estaban orando, dice que les gustaba orar de pie y para que todo el mundo lo viera. En esa sociedad, que Jesucristo está hablando, era una sociedad comunitaria, una sociedad que importaba mucho lo que la mayoría de la gente hablaba.
o decía de ti. La reputación que tú tenías era muy importante para acceder a ciertas cosas. Entonces, era importante para las personas, Jesucristo está señalando aquí a personas que tienen una postura o un nombre dentro de la sociedad religiosa. Está hablando de personas de la sinagoga, está hablando de las personas que son religiosas, personas que tienen un nombre dentro de lo que es la sociedad religiosa de aquel entonces. Eran judíos que vivían en un pueblo que estaba siendo conquistado por Roma y que anteriormente también había sido conquistado por los griegos. Por eso se hablaba griego en aquel entonces. Entonces, en esa sociedad había adoptado el teatro griego. El teatro fue creado por los griegos, pero los romanos, como ellos eran buenos comerciantes y ellos eran buenos políticos, utilizaron el teatro para crear comercio y para entretener a las masas. De ahí donde viene, hay un dicho que dice pan y circo. Ellos utilizaban pan y circo. Esa era una expresión que usan los políticos para entretener al pueblo. Utilizaban el teatro griego, ellos los asumieron y había teatro. Dice que en Roma había hecho teatro dentro de esas comunidades. Entonces, el judío, las personas que vivían en aquel entonces, que eran judíos, ellos cuando veían el teatro y las personas que participaban en el teatro, ellos veían que esto era una cultura que se había adoptado, pero que era pagana. Ellos la rechazaban porque ellos creían que eso era pagano, porque venía de los griegos y venía de los romanos, no venía de Israel. Entonces ellos consideraban que estas personas o el teatro era pagano. Cuando el Señor Jesucristo habla de que a estas personas que él describe en el capítulo 6 les gusta ser visto, utiliza una palabra que en el griego, ya le voy a decir como dice el hermano Cheo, voy a tirar aquí, teatenai, que de esa palabra viene la palabra teatro. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de que a ellos les gustaba ser visto, es porque Jesucristo estaba diciendo a esta gente lo que les gusta es hacer pantalla, lo que les gusta es exhibirse, que todo el mundo lo vea y que los aplauda, que todo el mundo lo vea y ser reconocido como una persona popular. Para ser visto, lo que gusta es el teatro. ¿Cómo es el teatro? La mayoría de los teatros en aquel entonces son como son ahora. Tenían un escenario donde estaban las personas que hacían teatro, por lo general, o la mayoría de las veces, hasta cierta edad de la época, pues, solamente lo hacían los hombres. Y eran en el centro de un escenario y todo el mundo, toda la atención del público estaba sobre esa persona. Jesucristo estaba señalando a estas personas y le estaba diciendo, a ustedes lo que les gusta es estar así. A ellos lo que les gusta es que la gente los vea y que todas las miradas estén centradas en él. Ahora, cuando Jesucristo le dice, no seáis como esos hipócritas, literalmente la palabra hipócrita se comenzó a utilizar en la forma que nosotros la conocemos después de que Jesús les llamara hipócritas. Los historiadores dicen que antes de este tiempo la palabra hipócrita significaba actor de teatro. Era una persona que utilizaba máscaras. Era un actor. Al hipócrita se llamaba la gente, ya había un hipócrita. No era una persona que actuaba y de forma distinta a lo que él era, sino que era un actor. Ahí va el actor. Entonces, el teatro griego, no sé si usted ha visto en las películas y eso, el teatro griego, ellos utilizaban máscaras de madera o de terracota, decían ellos. Y ellos se tapaban y esas máscaras tenían por dentro un sistema que hacía que se proyectara la voz. Entonces, las máscaras eran grandes porque tenía que verse desde muy lejos. Entonces, cuando Jesucristo les estaba diciendo que eran unos hipócritas, era que ellos estaban relacionándose con el teatro, que era pagano. Cuando le estaba diciendo hipócrita, le estaba diciendo que ellos eran igual que la persona que estaba detrás de las máscaras.
que lo que ellos eran no era lo que aparentaban, sino estaban detrás de una máscara. Ahora, dice, vamos a leer aquí, porque me quedé en el 7 aquí. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu, estoy leyendo el 6.3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Leemos más abajo, dice, el 6, mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Cuando leemos la palabra secreto aquí habla de algo que está oculto. Es más, la palabra que se usa en griego es la palabra cripto, que es donde viene la palabra cripta. Una cripta era una cueva que estaba oculta y que nadie sabía que existía. Era algo que yo he visto en History Channel que eran cavadas hacia abajo, como unas minas. Así está hablando, el Señor está hablando de ese, en los secretos, donde nadie te vea. Le está mandando al Señor a dar limosna, a ofrendar y ayunar. Yo creo que ustedes entienden esto, que estas personas, para ellos, para los que Jesucristo está señalando, era muy importante porque les daba el estatus dentro de las sociedades. Ahorita vamos a ver lo que eso significaba. Pero yo leí algo y lo escribí aquí para que no se me olvidara, de un comentarista que decía, los fariseos y escribas habían perfeccionado el arte de la reputación visual. Ellos habían perfeccionado cómo caerle bien a la gente, cómo andar bien delante de todo el mundo. Ahora, el Señor nos manda y les dice, cuando hazlo en secreto, y la palabra secreto es donde nadie te vea. Ahora, cuando esta palabra, cuando dice cierra la puerta detrás de ti, fíjense que donde ellos vivían en casa que eran una sola habitación, la mayoría de las veces. La persona que tenía mucho dinero tenía de 2 a 3 habitaciones, pero por lo general era una sola habitación. Por eso cuando dice el Señor, cuando da la parábola que dice que si tu amigo te va a buscar en la noche y te toca la puerta, dice, a lo mejor no te va a dar las cosas porque es tu amigo, sino pero como lo incomodaste, él igualito te va a abrir, te va a dar. ¿Por qué? Porque la gente dormía todos juntos en una misma habitación. Ahora, dentro de las casas, en la mayoría de las casas, había una especie de closet donde se almacenaban los granos, se almacenaban las cosas de la casa, las herramientas, las vasijas. Y ahí es donde el Señor le está diciendo, cuando vas a orar, métete ahí, que nadie te vea. Ahí que te va a meter. Dentro de lo que es común para vos. Ahí nadie te vea. Haciendo una comparación mental de lo que estaban haciendo los fariseos, que era que todo el mundo lo veía para que le dieran fanfarria, para que hacerse famoso. Ahí en el closet nadie es famoso. Ahí es que te quiero ver yo, donde yo solamente te pueda ver. Dice, y tu Padre que te ve en los secretos, te recompensará en público. Ahora, de ahí que viene la enseñanza, el nombre de la enseñanza, la palabra recompensará. La palabra recompensará viene del griego mitos, M-I-T-H-O, que significa salario, paga y sueldo. Cuando ahí en la expresión que dice, de hecho ellos ya tienen su recompensa. El juego de palabras hace referencia cuando la gente pagaba, que la gente trabajaba, ellos trabajaban 12 horas. El salario eran de 12 horas. La jornada laboral generalmente eran 12 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ellos trabajaban por un denario. Y se pagaba al final de la jornada. La gente, si no te pagaban, no comías. O no comías al otro día. Tu familia esperaba que tú llegaras con el denario para comer, para suplir la casa. Ahora,
Cuando una persona iba trabajando, ellos hacían la lista. ¿Se acuerda cuando el Señor habla acerca de los que estaban aburridos, que los puso a trabajar en la villa? Ellos no, los que llegaron primero, a segunda hora, se hacían una lista, se escribía los nombres, y cuando llegaban a pagar, la persona que estaba encargada de aquello, ponía al lado la palabra mitos. O sea, esa frase ya tiene su recompensa, ya tiene su paga. Es decir, como cuando nosotros vamos a la tienda y ponen pagado en la factura, que te ponen así un sello que dice pagado. Eso es lo que significaba para ellos también. Entonces el Señor nos está diciendo que el que va a pagar es Él. Ahora, vamos a Mateo 15 nuevamente, que está por aquí. Vamos a leer del verso 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque si Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiese ayudarte, ya no he de honrar a mi padre o a su madre, así que, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y fíjense la palabra del versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Si nosotros leemos todos los evangelios, nos encontramos con que estas personas que tenían estas actitudes de estar pantallando y estar buscando el teatro, estas personas eran enemigos de Jesús. ¿Por qué eran enemigos de Jesús? Porque Jesús estaba en contra de lo que decía la sociedad. Estaba en contra de lo que era común para la gente pensar. Y él iba en contra de muchas cosas. Y eso contradecía todo lo que ellos tenían como pantalla. Fíjense que ellos, como ellos se enfocaban como dice aquí, el arte de su reputación visual, de caerle bien a la gente, de encajar con lo que la sociedad tenía, ellos, en vez de enfocarse en la palabra, se enfocaban en agradar a la gente. Y como empezaron a agradar a la gente, empezaron a añadir al evangelio o a añadir a la palabra tradiciones de hombre. Tradiciones de hombre que invalidaban la palabra de Dios, como decimos aquí. Fíjense que en este caso, el Señor manda a honrar a padre y a madre, y ellos decían que no le honraban porque en vez de darle el dinero a su papá y su mamá, lo llevaban a la ofrenda a Dios. Se lo llevaban a la ofrenda al templo. Y el Señor le dijo, hipócritas. Hipócritas. Está ahí buscando es pantalla. Sois un actor pagano que está detrás de una máscara. Eso era una ofensa, que Jesús le llamara hipócritas a ellos, era una ofensa para ellos. Porque los estaba comparando con la actitud pagana. Con una actitud pagana. Hermano, cuando nosotros preferimos agradar al mundo, agradar a lo que nosotros conocemos como la sociedad religiosa, por lo general añadimos al evangelio cosas que el Señor nos mandó a añadir. ¡Aleluya! Y lo que hacemos es estorbar el evangelio, estorbar la predicación del evangelio, estorbar la evangelización, el discipulado. Porque como queremos agradar, como queremos encajar en lo que la sociedad religiosa dice. Ahora, no me malentiendan. Hay normas, hay hábitos. Usted va al baño, en el sanitario. Usted no va al baño
en la sala de su casa. No estoy hablando de reglas. Fíjese que el Señor Jesucristo ni siquiera le estaba señalando el adulterio, la fornicación. Le estaba señalando el hecho de que por su hipocresía ellos estaban invalidando la palabra de Dios. Por la hipocresía, por querer agradar y por querer encajar para que la gente crea que yo soy un buen cristiano, un buen religioso. Entonces yo empiezo a añadir cosas al evangelio. Empiezo a añadir tradiciones al evangelio. Y como el fin es agradar, yo desecho lo que la verdad es. Desechamos gente que llega a la iglesia porque no encaja dentro de la estructura religiosa en las iglesias. Porque la estructura religiosa dice que tienen que tener ciertos elementos o ciertos aspectos, tienen que vestir de cierta manera, tienen que hablar de cierta manera, y si no habla de cierta manera, si no se comporta de cierta manera, lo desechamos. Atacamos, criticamos, señalamos, hacemos sangre de los hermanos porque no encaja en mi cabeza religiosa. Llena de hipocresía, llena de mandamientos humanos que no encajan con el mandamiento de Dios. Fíjense que el Señor Jesús, por hablar, el Señor Jesucristo dijo, a referencia al sábado, todas las discusiones eran con esta gente. Todas las discusiones que Jesucristo, o las punas que tuvo, eran la mayoría con esta gente. El sencillo, el común, el que no buscaba pantalla, lo seguía para escucharlo, para recibir de él, para crecer, para salvarse, para sanarse. El religioso que buscaba lo seguía para conseguir una forma de cómo obstruir y cómo invalidar el mensaje que Jesucristo traía. Fíjense la diferencia de mentalidad. La gente sabía cuando Jesucristo estaba diciendo, ellos a la verdad tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? El aplauso. Ahora usted me dice a mí, la gente pensaría que voy a llegar de la jornada 12 horas después de trabajar y cuando mi esposa o mi casa esté esperando el pago, venga yo y mi hijo me pagaron con aplauso. La gente pensó eso. Eso es lo que tenía Jesucristo en la mente cuando estaba enseñando. La gente entendió lo que Jesucristo estaba diciendo. No es negocio. No es negocio estar pantallando. El negocio está en los secretos. Cuando nosotros estamos en los secretos, estamos uno a uno con el Señor. Uno a uno con el Señor. Vuelvo y digo, todos traemos cosas al evangelio. Todos traemos cosas con que luchamos, con que batallamos. El pasado viene a nuestras vidas, los pensamientos, todo. Entonces nosotros, como tenemos este tipo de conflictos, en vez de buscar en los secretos, lo que hacemos es tratar de encajar en esa estructura religiosa. Entonces nunca nos transformamos, pero andamos bien con la estructura religiosa. Usted puede estar aquí, y yo les he visto, porque yo estudié el evangelio desde chiquito. Personas que estaban en los púlpitos, que estaban predicando, y todo el mundo aplaudía, todo el mundo veía lo que veía, pero yo también estaba en sus casas. En los secretos no era lo mismo. Ahora, ¿por qué no se transformaban? Porque ellos estaban buscando el reconocimiento. Porque ellos estaban buscando agradar a los humanos. No estaban buscando agradar a Dios. Vuelvo y digo, nosotros podemos luchar con cosas porque hay cosas que a mí se me hizo muy difícil acercarme al evangelio porque yo estaba lleno de muchas cosas que tenían que ver con la sexualidad. Y yo no me quería acercar al Señor porque yo quería fornicar. Pero fíjese lo que no es ser religioso, que este siempre ha sido mi mensaje. El que me ganó Paquito me dijo,
Al Señor no le importa eso porque ya el Señor pagó por eso. Al Señor lo que le importa es tener un lugar en tu corazón. Me disculpa. Y si Él encuentra un lugar en tu corazón, ese lugar, Él se encarga de robarte el resto, me dijo. ¡Aleluya! Exponerte a la palabra, que la palabra es la que te limpia, me decía. Los religiosos te dicen, tenéis que dejar de usar pintura, tenéis que dejar de usar pantalón pegado, tenéis que usar... Y no te llevan a Dios para que el Señor te transforme. Te empiezan a poner mandamientos de hombre, estructura humana, pero no te enseñan a buscar a Dios. Esas fueron las palabras. Cuando yo llegué al Evangelio, literalmente pasó lo que Él dijo. Y hasta el día de hoy, el Señor se tomó el lugar. Yo no tuve que batallar después de eso para dejar cosas, porque ¿qué sucedía? Que yo buscaba a Dios. Yo pecaba y buscaba a Dios. Y yo iba a orar y oraba con groserías porque ese era yo en los secretos con Dios. No, o sea, yo no estoy hablando de que eso sea lo correcto, era lo que yo hacía antes. Ese era yo en los secretos con Dios. Y eso fue lo que me transformó. Recuerdo que la última vez que yo me vi una cerveza fue en rumbo a la universidad. Iba con el que era mi cuñado, me la bebí, la puse en el carro, me bajé. Cuando iba caminando yo sentía que había matado a alguien. En mi corazón una tristeza, me dieron ganas de llorar y hasta ese día. El Espíritu Santo me redargulló. Entonces, ¿por qué? Porque no había una estructura religiosa. Entonces, estaba Dios en los secretos. Entonces, hoy en día he tenido, gracias al Señor, la tarea de estar con unos muchachos allá. Algunos a veces no me invitan perdón, aquí en la iglesia porque estamos enseñando a los adolescentes. Esa fue la tarea que nos dio el pastor Nerio allá afuera. Y yo consigo muchachos que vienen de hogares destruidos, que no conocieron a sus padres, o que conocían a su padre, a su madre, pero su madre vino y a lo que tenían días de nacido fue y se lo regaló a otra persona, porque no la podía dejar porque su mamá era drogadicta. Y yo vengo y consigo gente que su papá le pegaba a su mamá, y veo consigo gente que, puedo contar cosas muy horribles que han pasado ahí. Hermano, yo tengo que llevar a esa gente a Dios. Yo no le puedo enseñar a ellos una estructura religiosa. Yo lo tengo que enseñar a ellos a buscar a Dios. Porque yo solamente los tengo los domingos. Yo no estoy con ellos en su casa. En su casa no tienen un acompañamiento que alguien le diga, tenéis que leer, tenéis que buscar, no tenéis que hacer esto. Hermano, y al principio no querían venir. Hoy en día ellos están trayendo los compañeritos. Ellos no querían. O sea, no querían escuchar la palabra. Y al principio yo recuerdo que la primera clase yo le dije, ustedes vienen aquí y si no quieren venir, los vamos a obligar a que vengan. Porque la orden es que ustedes reciban la palabra. Ya no vienen obligados. Ahora, tenemos mucho camino que recorrer. Muchas cosas que cambiar nosotros como maestros también. Ser transformados por la misma palabra. Pero hermano, la misma palabra que usted está escuchando aquí, la reciben ellos allá. Y ellos reciben, y ellos están, o estamos intentando reconducirlo o guiarlo hacia el Señor. Entonces, no podemos recibir a la gente y desecharlo o ponerlos a un lado porque no encajan. Hermano, si yo recuerdo que yo me sentía tan, yo siempre lo he dicho porque eso es algo que me marcó mucho, yo me sentía tan indigno de estar en la presencia de Dios. Y que ese muchacho me haya dicho esas cosas, transformó mi mundo porque yo nací en un hogar cristiano y yo estaba viviendo impíamente. O sea, yo todos los días, la mente, el enemigo me condenaba porque yo nací en el evangelio. Mi papá, desde que yo era chiquito, me llevaban a la escuela dominical. Y yo andaba descarriado. Y eso me condenaba, eso me martillaba. ¿Por qué? Porque yo pensaba que no me podía acercar a Dios.
Y resulta que Jesucristo viene y Jesucristo dice, ven a mí todos los que están cargados y cansados. Yo a nadie le echo fuera. Yo no vine a buscar sano, yo vine a buscar solo a los perdidos, a los pecadores. Ahora, ¿qué decían de Jesús? Ese es lo que le gusta es andar con borrachos y pecadores. ¿Por qué se asombraron que el hombre estaba con una mujer sentada en el pozo? Porque era mal visto. Que un hombre hablara a solas en público con una mujer estaba mal visto. A Jesucristo no le importó porque Jesucristo tenía el propósito de Jesús en ese momento era salvar la vida de esa mujer y salvar Samaria a través de esa mujer. Pero estaba mal visto, eso estaba mal visto. Jesucristo no tenía eso. Él decía el sábado, porque él peleaba porque iba a decir ya me lo había saltado. El sábado no fue hecho no fue hecho, ya reconduzco. El sábado fue hecho por el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado fue instituido para beneficiar al hombre, no para que el sábado se señoreara del hombre. El hombre, entonces Jesucristo venía, no, que a este le gusta estar rompiendo la tradición porque sanaba los sábados. Digo, vuelvo y dice, eso dijo, ustedes lo que son unos hipócritas. Porque viene y se le cae la mula, el becerro o la vaca que tiene, se le cae un hueco y ustedes van y lo sacan. ¿Cómo no voy yo a sanar a alguien en un sábado si esto vale más que 1000 vacas? No encajaba, por eso Jesucristo le caía mal a Jesucristo. Y por eso los persiguieron hasta matarlo. Entonces, ahorita viene a la mente, está en Juan, pero no me acuerdo. El Señor le dice, hay de vosotros hipócritas que visitan la casa de las viudas para saquearlas. Dice que el castigo de ellos iba a ser como el castigo de Sodoma y de Gomorra. Entonces, ellos siempre, algunos de ellos, porque no todos eran personas que caían en este caso, pero ellos venían, unos tenían la actitud de que utilizaban ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque orar, ayunar y dar limosna estaba bien visto. Era algo que reputacionalmente era bien visto. Entonces, por eso que lo hacen en público, por eso a ellos les gustaba. Entonces, que Jesucristo le dijera, busquen en el secreto, es que los quiero ver yo. La recompensa está en los secretos, no en el público, porque ya tiene la recompensa, la gente le va a aplaudir. Pero Dios no tiene ninguna deuda con ustedes. Ustedes no están trabajando para Dios. Ustedes no le están sirviendo a Dios, ustedes le están sirviendo al ojo del hombre. Entonces, la paga que ustedes tienen es el aplauso. Pero si ustedes quieren recibir una paga de parte del cielo, tienen que ir al secreto. Entonces, ellos venían y hacían todas estas cosas y venían, y como ellos tenían una envergadura, una reputación, iban a las casas de las viudas y a las casas de los huérfanos y los saqueaban, les quitaban las cosas. En vez de darle, porque ellos estaban puestos ahí para velar por el huérfano, por la viuda, por el menesteroso, ellos venían, iban y les quitaban a la huérfano, a la viuda y al menesteroso. Porque no les importaba, lo que les importaba era el dinero a aquellos hombres. Entonces, mis hermanos, para terminar, había otra figura que era el patronazo. El patronazo era una persona adinerada que le pagaba a la gente para que la gente hiciera comentarios a favor de ellos dentro de la sociedad. Fíjense cómo se comportaba esa sociedad, que la gente que tenía dinero le pagaba a los trabajadores y a gente que estaba dentro de la sociedad, que eran de menor trato social, les pagaban para que ellos fueran a las plazas donde se congregaban la gente, iban para las plazas, iban para los lugares importantes donde se reunía la gente y se ponían a hablar bien de las personas que les pagaban. Como los políticos, pues, que le pagan a la gente para que hable bien de ellos. Entonces iban y la gente les aplaudía. Cuando llegaba el día, venía el hombre y
el que decían el patrón, pues le venía y les pagaba. Para que hablara a bien de aquel hombre. Esa mentalidad, en ese contexto Jesucristo enseñaba esto. ¿Quién queréis que sea la persona que te pague? ¿De quién es que vos vas a hablar? ¿A quién es que vos vas a seguir? Porque, ¿qué pasa? El que pagaba era el que daba las órdenes. Amén. Ahora, ¿quién es el que te paga? ¿O quién queréis que te pague? Amén. ¿Quién queréis vos que dé las órdenes en tu vida? Bueno, nosotros tenemos que escoger. Mis hermanos, Jesucristo es el Señor. Que pasen muy buena tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, para todo aquel que nos está viendo, que no conoce a Jesús, quiero decirle que Jesucristo no era un hipócrita. Jesucristo fue la verdad caminando. Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él entregó su vida para que nosotros no perdiéramos la nuestra. Y dejó escrito el mandamiento a nosotros que le recibimos, que predicáramos su evangelio. Y su evangelio dice que si nosotros creemos con nuestro corazón que Jesucristo vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario tomando nuestro lugar y que al tercer día resucitó, dice que seremos salvos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien aquí que todavía no ha hecho al Señor Jesús como Señor y su Salvador, este es el momento. Esta es la hora. Y este es el lugar indicado para recibir al Señor. Si hay alguien que me está escuchando y todavía no ha hecho al Señor Jesucristo el Señor y Salvador de su vida, hoy es el día. Amén. Como una vez me dijo a mí, a él no le importa la reputación, a él no le importa lo que la gente diga. A él le importamos nosotros, por eso dejó el cielo. Por eso abandonó todo lo que él era para salvarnos. Y él nos recibe para que podamos ser transformados. En él solamente podemos ser transformados. No podemos transformarnos para acercarnos a él. Esa es la estructura religiosa que nos han querido inculcar, pero la verdadera estructura es que si nosotros no nos acercamos a él, no podemos ser transformados. Entonces, nosotros siempre hacemos una oración. Si quiere hacer al Señor Jesucristo, al Señor Jesús, el Señor de su vida, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú viniste a esta tierra, tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario, moriste por nuestros pecados y que al tercer día resucitaste. Oro para que tu vida sea transformando la vida mía. En el nombre de Jesús te entrego, Señor, mi vida para que tú hagas conforme a tus planes, conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, Jesucristo es el Señor, amén. Usted es nuestro pastor Vicente Mora.